No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Bueno, mi gente, aquí estamos de regreso a las noticias a la luz de la palabra. Contentos de poder estar con ustedes. En la primera parte del programa de hoy estuvimos hablando sobre las 4 grandes mentiras de la izquierda y de los medios contra Israel, ¿ok? Y ahora, en esta parte del programa, a mí me gustaría poder hablar sobre lo que la Biblia dice. Fíjate qué interesante. Yo sigo a un pastor que se llama Mark Driscoll, ¿verdad? Él es pastor de la iglesia Trinity Church en Arizona. Y hay un clip de una de sus prédicas recientes donde él habla y da un estudio, pero tremendo, sobre cómo la palabra Hamás y el nombre de Hamás aparece en la Biblia y cómo Hamás es un espíritu que ha estado operando desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, que lo estamos viendo, ¿ok? Cómo se manifiesta, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso, es interesante. Yo quiero ir, ¿cómo le digo? Mostrándole y explicando brevemente, así como él vaya diciéndolo. Está en inglés, pero yo le quiero ir explicando para que usted lo vaya viendo, ¿ok? Así que por favor, escúcheme. Mientras vamos viendo el video y escuchando el video y yo voy a ir explicándolo, me gustaría que usted comente, envíe sus comentarios, envíe su comentario, su opinión, etcétera, etcétera, para que podamos entonces por ahí seguir, ¿ok? Entonces, dice aquí, hay una pregunta que tengo por aquí de Federico Cruz que dice, ¿qué diferencia hay entre Al Qaeda, ISIS y este grupo de Hamás? Bueno, diferencia, no te sabría decir cuál, pues tienen muchas similitudes. Al Qaeda, ISIS y Hamás, todos estos grupos son grupos terroristas, ¿ok? Eso tienen en común, que son terroristas, son grupos islámicos radicales. Eso también es otra cosa que tienen en común. Odian Israel, lo tienen en común eso. Odian Estados Unidos y odian el cristianismo. Esas cosas las tienen en común. Obviamente, ¿qué diferencias puede haber? Bueno, quizás el modus operandi de cada una de estas organizaciones o de estos grupos. Pero tanto Al Qaeda como ISIS, Hamas y Hezbollah son grupos terroristas, ¿ok? Que obviamente hay que ponerle el ojo porque esta gente no tiene compasión y esta gente realmente siguen avanzando sus causas. Y es preocupante, escúcheme, es preocupante cuando uno ve en los Estados Unidos marchas de personas a favor de estos grupos, ¿verdad? De Palestina y todos estos grupos. Es preocupante usted ver eso porque eso quiere decir que esta gente profesan y aman esa violencia y están en nuestro terreno, están en nuestro suelo, ¿ok? Así que algo así sucedió cuando el ataque a las Torres Gemelas. Ustedes saben que los que atacaron las Torres Gemelas, los que manejaron estos aviones, estaban aquí en Estados Unidos hacía años entrenándose y capacitándose, ¿ok? Y como dice Nancy Hernández, y con las fronteras abiertas, exactamente. Eso es una realidad. Pero vamos a ver esto que le acabo de mencionar de Hamás. Y escuchemos al pastor Mark Driscoll. Yo le voy a ir traduciendo lo que dice el pastor Mark Driscoll. Y hice como una pequeña aquí presentación en PowerPoint para que lo vaya viendo también. Y por favor comente, déjeme su comentario o su pregunta ahí. Vamos a ver esto rapidito. Escuchemos. Let me talk about Hamas. This was a prophetic revelation this week that I just stopped and I felt the presence of God in a profound and deep way. Él dice, vamos a hablar un poco de Hamás. Esto fue una revelación profunda que esta semana Dios me mostró y sentí la presencia de Dios de manera profunda cuando entendí esto. And I felt very disoriented. Hamas is a Palestinian acronym for the Islamic Resistance Movement. Dice que Hamás es un acrónimo, ¿ok? Para lo que se llama el Movimiento de Resistencia Islámica,
¿ok? It is also an Arabic word that means zeal. Y que es una palabra árabe que significa celo, ¿ok? Es una palabra árabe que significa celo. Vamos a ponerlo aquí, mire, yo lo puse aquí en esta presentación. Hamas, acrónimo palestino, ¿ok? Es un acrónimo palestino que significa Movimiento de Resistencia Islámica, ¿ok? Nada más con ese nombre ya usted sabe hacia dónde va la cosa. Y en árabe, Hamas significa celo, ¿ok? Celo. Vamos a seguir escuchando lo que el pastor Mark Driscoll tiene que decir. Hamas. All of the headlines now, Hamas. Hamas is also a Hebrew word in the Bible. Él dice que Hamas también es una palabra en hebreo en la Biblia, ¿ok? Es una palabra en hebreo que se encuentra en la Biblia. Y ahora él cita el texto bíblico y los textos bíblicos donde se encuentra esa palabra Hamas. Y sabe una cosa, yo me puse a buscar, quiero aclarar esto. Yo me puse a buscar los textos bíblicos que él menciona y me puse a buscar en el diccionario bíblico hebreo que yo tengo y el diccionario de palabras de Strong. Y es cierto, aparece así mismo, dice Hamas. Es más, yo lo puse en la presentación y se lo voy a mostrar ya mismo para que usted se dé cuenta. Vamos a seguir escuchando lo que aquí el pastor Mark Driscoll nos tiene que decir. Escuche bien esto. It appears here in Genesis 6:11, in the days of Noah. Dice que aparece, esto es interesante, aparece en Génesis, lo voy a poner aquí, 6:11, ¿ok? Específicamente para la historia de los tiempos de Noé. Y mire lo que dice Génesis 6:11. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra, violencia, cuando usted la busca en el hebreo y en un diccionario hebreo o en el diccionario Strong, usted va a encontrar que es la palabra Hamas. Es increíble, o sea, es la palabra Hamas. De hecho, se la voy a poner aquí para que usted vea tal y como yo lo vi en el diccionario. Mírelo aquí. Es la palabra Hamas, así aparece, y significa violencia, mal, crueldad e injusticia. Wow, violencia, mal, crueldad e injusticia. O sea, que cuando en Génesis 6:11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, en otras palabras el texto diría, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de Hamas. Entonces Hamas, según el texto y la definición, como la vemos aquí, yo le escribí la palabra ahí tal y como es escrita en el hebreo, ¿ok? Violencia, mal, crueldad, injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que Hamas, más que una gente y más que unas personas, es un espíritu. Es un espíritu de violencia, un espíritu de maldad, un espíritu de crueldad y un espíritu de injusticia. Vamos a seguir escuchando lo que el pastor Mark Driscoll tiene que decir sobre esto y abundar sobre esto. Escuche, comparte este video, por favor. Quiero leer sus comentarios. Comparte este video y escuche, porque esto está poderoso y revelador. Escuche esto. The earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. Hamas. Hamas is the Hebrew word for violent evil. And that word filled is sometimes translated, including in Jeremiah, if memory serves me correct, as possessed. The whole O sea, que esta palabra, él está diciendo aquí, vamos a verla otra vez. Vamos a verla otra vez. Esta palabra que está aquí que dice que la tierra estaba llena, la palabra llena, y eso también lo corroboré, la palabra llena en ese pasaje en hebreo es la palabra poseída. ¿Ok? Posesión. Mire esto qué poderoso. Violencia es la palabra Hamas, ¿verdad? Que significa lo que vimos aquí, maldad, crueldad, injusticia, violencia. ¿Ok? Y la palabra llena, que aparece ahí, y estaba la tierra llena, es la palabra posesión. O sea, que quiere decir que y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra poseída de Hamas, de violencia. O sea, que confirma mucho más allá
la realidad de que entonces esto es un espíritu que se mueve desde los tiempos de la Biblia hasta el tiempo de ahora. ¿Por qué? Porque la gente cambia, pero los espíritus son los mismos. ¿Ok? Los espíritus son los mismos. Sigamos escuchando lo que Mark Driscoll, el pastor Mark Driscoll, está diciendo aquí. That word filled is sometimes translated, including in Jeremiah, if memory serves me correct, as possessed. The whole world was possessed by the spirit of Hamas. It's demonic possession globally. Wow. Wow, escuche eso. Demonic possession is the counterfeit of being filled with the Spirit. Wow, eso es poderoso. Mire lo que él dice. Él dice que la posesión demoníaca es la falsificación, ¿verdad? De lo que es estar lleno del Espíritu. Acuérdese lo que yo le dije aquí hace un tiempo atrás. Yo le dije a usted que Dios crea, Satanás falsifica. Dios crea, Satanás falsifica. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que Dios crea, o sea, la llenura del Espíritu, el que un cristiano esté lleno del Espíritu es lo que Dios hace, lo que Dios crea. Y que una persona esté poseída por un espíritu demoníaco es la falsificación de lo que Satanás hace, lo contrario a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Esto está poderoso para que usted lo entienda. Siga escuchando. Hamas is a spirit. Hamas is a demonic spirit of violence that is antichrist. Dice que jamás es un espíritu. Jamás es un espíritu de violencia que es anticristo, anticristiano. ¿Ok? Sigamos escuchando esto. And it is intentionally motivated to attack and destroy the Abrahamic covenant. Esto sí que está poderoso cuando yo lo escuché. Esto sí que está poderoso cuando yo lo escuché. Él dice que, bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar las 4 cosas que él menciona ahí, que son poderosas sobre el propósito, la intención, escúcheme, del espíritu de Hamás, qué es lo que busca, qué es lo que, para qué ha sido enviado. Escuche esto con detenimiento. By Christ. And it is intentionally motivated to attack and destroy the Abrahamic covenant, take the land and the lineage, and redefine who the Lord is. Wow. O sea, yo lo puse aquí en esta presentación para que usted lo pueda ver. En la Biblia, la intención de Hamás siempre ha sido destruir el pacto abrahámico, es lo que él explica, ¿verdad? Tomar la tierra, destruir el linaje y redefinir quién es Dios. Wow, esto es poderoso. Apunte, comparte este video. En la Biblia, la intención de Hamás, y eso es así, mire, cuando yo me puse a buscar en todo lugar donde aparece esa palabra en el hebreo de Hamás, y me puse a buscar en los lugares que aparece, es interesante porque todo lo que dice, en todo el contexto que se encuentra es destrucción del pacto abrahámico, tomar la tierra por asalto, destruir el linaje de toda una generación y redefinir quién es Dios. Y entonces mire esto qué poderoso, porque una de las cosas que el grupo de Hamás, el grupo de Hezbollah y los árabes en Irán dijeron cuando a Israel ahora fue atacado, dijeron muerte a Israel y que quieren desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Eso no es otra cosa que destruir el linaje, que destruir el pacto abrahámico para tomar posesión de tierra y redefinir quién es Dios. Wow, eso está poderoso. Cuando yo lo entendí, yo dije, wow, eso ha estado ahí todo el tiempo y yo nunca lo había visto. Yo tengo que compartir esto con la audiencia. Definitivamente tengo que compartir esto con la audiencia. Vamos a seguir escuchando lo que el pastor Mark Driscoll nos sigue diciendo aquí en esta parte. Escuchemos. And it is intentionally motivated to attack and destroy the Abrahamic covenant, take the land and the lineage, and redefine who the Lord is. I'm telling you that Hamas is a demonic spirit that has been at work since the days of Noah. What did God do to everyone who had the spirit of Hamas in the days of Noah? Él explica que el espíritu de Hamas ha estado en función desde los tiempos de Noé, ¿verdad? Pero la pregunta que él hace ahora, que es muy valiosa y que la contesta, es
¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la acción de Dios contra las personas que operaron en ese espíritu? ¿Cuál fue la acción de Dios? Esto es interesante porque cuando usted lo lee exactamente así en la escritura, así está. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner por aquí. Vamos a ponerlo por aquí para que él lo explique otra vez. Miren lo que él dice. Vamos a ponerlo To otra vez. everyone who had the spirit of Hamas in the days of Noah. He flooded the earth and destroyed them. What did God do to everyone? And redefine who the Lord is. I'm telling you that Hamas is a demonic spirit that has been at work since the days of Noah. What did God do to everyone who had the spirit of Hamas in the days of Noah? He flooded the earth and destroyed them. The spirit of Hamas that possessed all people caused them to be destroyed, and the only people who survived and lived were not filled with the Hamas spirit, but the Holy Spirit. Hamas is a word that is used to... Bueno, vamos a contestarle aquí una pregunta a Alice Molina. Alice, tu comentario dice, Hamas fue creado por Israel. Qué contradicción la falta de información histórica que introduzca al error. Alice, al contrario, lo que tú estás diciendo es una mentira garrafal. ¿Ok? No hay manera de probar lo que tú estás diciendo. Obviamente te conectaste hace poco al programa, no has visto la historia. Entiendo de dónde viene tu comentario porque he estado leyendo tus comentarios en las redes y son comentarios obviamente en contra de Israel, a favor de un grupo terrorista satánico y diabólico. ¿Ok? Entiendo que estás desinformada, completamente desinformada en cuanto al asunto. Mira el programa desde el principio para que puedas hablar dentro del contexto. ¿Ok? Hamas es un grupo terrorista. Lo que estamos hablando ahora en el programa es que Hamas aparece en la Biblia desde los tiempos de Noé y la palabra Hamas aparece en la Biblia desde los tiempos de Noé. Estamos explicando lo que Hamas significa espiritualmente hablando para que puedas entender, ¿ok? Para que puedas entender claramente lo que esto significa, ¿ok? Y no has hecho ningún periodismo investigativo. Y cuando tú quieras traer la evidencia, tú traes la evidencia porque yo tengo mi evidencia. Y yo te aseguro que no es una evidencia, la fuente de tu evidencia es completamente mala. ¿Ok? Así que sigue escuchando para que te instruyas y no caigas en la mentira de diseminar información que es falsa y caigas en defender a un grupo terrorista que ha matado gente, que odia a los cristianos, porque si tú eres cristiana, que no lo sé, quiero decirte que jamás te odia a ti como cristiana y como persona que sigues a Cristo. Así que es importante que entiendas esto en ese contexto. Vamos a seguir escuchando lo que el pastor Mark Driscoll está diciendo. Refer to, and all of this is in my notes, the Chaldeans and the Babylonians in Jeremiah 31:5, the Shechemites in Judges 9:34, and the Egyptians in Joel 3:19. Not only were people filled with... Vamos a escuchar eso que él dijo otra vez, porque ese detalle es importante. Ese detalle es bien importante. Vamos a escucharlo otra vez, porque yo lo tengo aquí en mi presentación. Escuche. The word that is used to refer to, and all of this is in my notes, the Chaldeans and the Babylonians in Jeremiah 31:5, the Shechemites in Judges 9:34, and the Egyptians in Joel 3:19. Ok, eso que él acaba de mencionar es esto. Ok, Hamas, que aparece también como, o se representa en la Biblia también como los caldeos y babilonios, ¿ok? Como los siquemitas en Jueces 9:34 y como los egipcios en Josué 4:19, ¿ok? Entonces, lo que significa aquí es que ese grupo de Hamas, ¿verdad? Él está explicando que es un espíritu. ¿Por qué? Porque obviamente dice claramente que es un espíritu que se manifiesta a través de la violencia, a través obviamente del terrorismo, a través de todo este tipo de cosas, y que en la Biblia aparece esa palabra en muchas ocasiones y que se ve y se manifiesta, por ejemplo, en grupos, ¿verdad? Como caldeos, babilonios, siquemitas, egipcios, ¿ok? Y ahí están los pasajes bíblicos para que usted
lo tenga obviamente claro. Vamos a seguir escuchando lo que esta persona, lo que el pastor Mark Driscoll nos está diciendo. Not only were people filled with the spirit of Hamas in the days of Noah, also they were filled with the spirit of Hamas in the Chaldean Empire, the Babylonian Empire, the Shechemite Empire, and the Egyptian Empire. The point is this: people come and go, but the demons remain the same. Wow, oiga esa declaración. Vamos a escucharlo nuevamente, pero oiga esa declaración que él acaba de decir ahí, que está tremenda. Oiga esa declaración, oígala otra vez. In the Chaldean Empire, the Babylonian Empire, the Shechemite Empire, and the Egyptian Empire. The point is this: people come and go, but the demons remain the same. O sea, él dice, el punto es esto. O sea, cuando hablamos ahorita de lo que le hablé de los caldeos, de los babilonios, ¿verdad? Todo eso que le acabo de mostrar, que él dijo, que yo lo puse en una presentación de PowerPoint para que lo viéramos claro en español. Él explica, la gente va y viene, lo cual es cierto, pero los demonios siguen siendo los mismos. ¿Ok? Eso es poderoso, lo que él está diciendo, porque eso es así, eso es una realidad. Sigamos escuchando. The spirit of Hamas is always working in and through nations, governments, and peoples to bring about possession of the land, ending of the lineage, and destruction of the plan of the Lord. Wow. Él dice que, vamos a escuchar esa parte otra vez, porque él dice que el espíritu de Hamas se sigue moviendo en gobiernos, en líderes, en gobernantes, y que obviamente busca que lo que acabamos de explicar ahorita, ¿verdad? Que fue la destrucción del pacto abrahámico, tomar posesión de la tierra, destruir el linaje y redefinir quién es Dios. Vamos a escuchar eso nuevamente. The spirit of Hamas is always working in and through nations, governments, and peoples. Dice que sigue, que el espíritu de Hamas siempre está operando en y a través de naciones, gobiernos y personas, ¿ok? To bring about possession of the land, ending of the lineage, and destruction of the plan of the Lord. Hamas is a demonic and powerful warrior spirit. And when you see Hamas being celebrated globally, know that that is worship and it is spiritual warfare. Eso es muy cierto, lo que él dice ahí, porque él dice que Hamas es un espíritu demoníaco y que cuando tú ves que la gente celebra lo que Hamas ha hecho, la celebración de eso es una adoración al Dios de Hamas, ¿ok? Y eso es muy cierto, ¿ok? De hecho, eso está bien claro como el agua en la Biblia, muy claro. Siempre que se celebra el pecado o se celebra lo malo, se está adorando al Dios que está detrás de eso, ¿ok? Adorar al Dios que está detrás de eso. Así que sigamos escuchando lo que el pastor Mark Driscoll tiene que decir ahí. Yo le voy a ir traduciendo poquito a poco para que usted vaya viendo. Now, back to the story. Sarah, Hagar, Isaac, Ishmael. Conflict in the home. Abraham is the father of two sons, and there's only one covenant. Which son will inherit the promise of the covenant? And there's only one covenant. Vamos a escuchar eso nuevamente porque él está explicando ahí ya el aspecto histórico bíblico de dónde surge todo este conflicto. Vamos a ver. Conflict in the home. Abraham. Vamos a un poquito más para atrás para que lo entendamos. Back to the story. A la historia. Sara, Hagar, Agar, Isaac, Isaac, Ishmael. Ismael. Conflict in the home. Un conflicto en el hogar. Abraham is the father of two sons, and there's only one covenant. Es el padre de un hijo y es solamente un pacto. Bueno, no tenemos tiempo para más. Ya de verdad, son las 8:59. Ya no tenemos tiempo para más. Tengo que ir terminando porque lamentablemente pues hay otro programa por ahí que viene y me da pena, ¿verdad?, que no podamos terminar esto, pero mañana podemos terminarlo si Dios así lo permite. Nada, les dejo con esta información. Comparte este mensaje, por favor, con todo el mundo y déjele saber a todos que mañana también estaremos en vivo, Dios mediante,
Pero ahora me excusan, me tengo que ir, ya son las 9, el tiempo ya se está acabando. Mi gente, Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos más adelante con más información. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.